la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los procesos electorales y los tribunales supremos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y es actualmente profesor en dicha facultad y ha escrito varios ensayos y publicaciones sobre distintos temas legales y ha estado anteriormente en este programa. Como sabemos, el proceso electoral ha sido algo bastante complicado en años recientes, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y los tribunales supremos de Puerto Rico y de Estados Unidos han tenido que intervenir en distintos casos que han sido radicados por la parte usualmente perdedora. Y Carlos, me gustaría proveerle un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre, primero, el proceso electoral de Estados Unidos y cómo se diferencia al proceso electoral de Puerto Rico, y después entramos en la cuestión de los litigios. Bueno, en términos generales, en Estados Unidos, y un poco distinto a Puerto Rico, porque no votamos por funcionarios federales, ¿verdad? Senador, representante o por el presidente, sí por una comisionada residente que es una funcionaria federal. Y en eso pues hacemos unos pininos de meternos en el sistema electoral norteamericano. Pues sabemos que hay dos sistemas electorales o dos maneras donde se convoca a los ciudadanos en Estados Unidos para votar. Uno con relación a las elecciones para presidente de los Estados Unidos, Cámara, Senado, y otro los procesos electorales estatales. La Constitución de Estados Unidos en ningún sitio dice expresamente, esto es muy extraño, pero es así, que el derecho al voto es un derecho fundamental. Si lo fuera, Puerto Rico y los puertorriqueños y los territorios, en un sentido estarían quizás votando incluso por el presidente, ¿verdad? Pero eso no es un derecho constitucional fundamental, aunque el derecho al voto está mencionado en por lo menos 10 o 12 ocasiones en la Constitución federal. En Puerto Rico, como hablemos ya mismito, es un derecho fundamental, como es en muchos de los estados. Ese es el primer punto y la primera diferencia. Lo segundo es que las controversias ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia electoral, en términos recientes, no son tantas. En el pasado sí las ha habido. ¿Por qué no son tantas? Porque en materia de derecho electoral de cada estado, ¿no? Mientras se cumplan con las disposiciones del estado y mientras no se violen otros derechos fundamentales, como puede ser la libertad de expresión, de asociación, la igual protección de las leyes, lo que pasa en una elección estatal pues se queda en el sistema judicial estatal. Salvo que se dé esa instancia, que ha habido alguno que otro caso, aunque no así recientemente. Lo que sí ha habido recientemente es que la Constitución de Estados Unidos, aunque parezca curioso, le deja a los estados para que establezcan los procesos para votar por el presidente, por el senador, por los representantes. Lo que se llama the Independent State Power, ¿verdad? Ellos regulan esos procesos. Y esos procesos generalmente pues se completan en el estado. Hay unos que están normados por la normativa federal, es clara. Se vota para el presidente, como sabemos, no directamente. Ahí se vota mediante el llamado colegio electoral, que podemos hablar de él ahorita. Pero generalmente queda en manos de los estados cómo se vota para los demás funcionarios estatales, federales. Así que los estados tienen la responsabilidad de crear sus leyes estatales para sus elecciones estatales y las leyes relacionadas con la votación de determinados funcionarios federales, ¿verdad? Y lo más que ha pasado es que como la Constitución establece eso que acabo de decir, que los procesos electorales para esos funcionarios federales están en manos de los estados, salvo que el Congreso se reserva el poder de intervenir en un momento dado,
La controversia más reciente ante el Tribunal Supremo sobre ese tema es justamente qué quería decir eso y si en efecto el Tribunal Supremo de un estado podía revisar lo que diga la legislatura. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es que está en manos no solo de los estados, sino en manos de las legislaturas estatales. Y hay unos sectores, sobre todo los sectores más conservadores en Estados Unidos, que empiezan a controlar, por supuesto, las legislaturas de varios estados que no querían que ni siquiera eso pudiese ser revisado por los tribunales supremos estatales, sino que esa fuese la palabra final. En eso el Tribunal Supremo intervino y bueno, toda decisión que se tome con relación a las elecciones federales puede ser revisada por los tribunales estatales. Realmente esa es la controversia más reciente del Tribunal Supremo Federal. Pero como sabemos, en el pasado el Tribunal Federal ha incluso decidido quién es el presidente de los Estados Unidos, que fue en el caso de la elección de Gore y Bush, porque lo que estaba involucrado era otros derechos constitucionales, como podía ser la igual protección de las leyes. Ha habido muchas controversias con relación, por ejemplo, a la forma en que los estados preparan sus distritos electorales, lo que en inglés se llama los problemas de gerrymandering. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando redistribuyen los distritos electorales, pues, hay un sector, esa es una sociedad todavía profundamente racista, que para excluir o disminuir el voto racista, pues lo distribuyen marginando las poblaciones negras, contra lo único que esperaría, que uno esperaría que al contrario lo que se quiere es que todo el mundo vote. Sobre todo en los estados republicanos ha habido muchos intentos por manipular esa forma de redistribuir los procesos, las poblaciones, creando los distritos electorales. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tenido que intervenir y contrario a la tendencia que había antes de este tribunal dominado por conservadores y sobre todo por Trump, pues el tribunal ha decidido que la manera como se redistribuyen los distritos electorales en los estados, aun cuando hayan planteamientos de índole de crimen racial, entre comillas, se le va a dejar a los estados, a las legislaturas estatales. Así que eso es como poner el cabro a velar la lechuga. Correcto. Entonces ese es lo segundo, que el nuevo Tribunal Supremo, vamos a llamarlo así conservador, pues en eso que podría meterse, porque es el tema del discrimen racial, pues se lo está dejando en manos de los estados. Así que ahí estamos en cuanto al Tribunal Supremo. Muy pocos casos de las impugnaciones de las elecciones últimas, que podemos hablar de eso ahora, llegaron al Supremo de Estados Unidos. Carlos, antes de entrar en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, quería hacer dos comentarios. Uno, que si bien lo que tú mencionas de todos los oficiales federales que son electos por el pueblo, pero a mí me parece bien curioso en la historia de los Estados Unidos que el Senado de Estados Unidos, que como sabemos que es el cuerpo más poderoso en términos políticos de los Estados Unidos, que son electos por 6 años y nunca más de una tercera parte del Senado puede cambiar en unas elecciones, que no eran electos por el pueblo, eran nombrados por las legislaturas estatales y no hasta las alturas del siglo XX que se enmienda la Constitución para permitir que esos senadores tan poderosos fueran electos directamente por el pueblo. Y lo otro quería comentarte sobre las elecciones de Gore y Bush. Les recomiendo a nuestros radioescuchas que no estén interesados en entrar en discutir todos los detalles del caso, que hay una serie en HBO que se llama Recount, que explica todos los detalles de qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó. En una forma, en un lenguaje bastante sencillo. Y es una serie bien filmada y yo creo que es un buen trasfondo para alguien interesado en ese tema. Sí. Pero estábamos hablando de las elecciones del 2020 sí. Y como sabemos, Donald Trump, que al día de hoy dice que él ganó las elecciones sin ninguna evidencia para probarlo, pero sin embargo, él trató legalmente con su abogado Rudy Giuliani de tratar de paralizar esto en los tribunales. Cuéntanos qué sucedió. Sí. Hubo muchos intentos, pero para completar o reflexionar sobre lo que pasó, o informar, o decir en voz alta por aquí por la radio lo que pasó, conviene recordar otro dato histórico complementando lo que tú decías. Contrario a lo que se suele pensar, que el derecho al voto, ya le dije, que no es fundamental bajo la Constitución de Estados Unidos, que obviamente se entiende que es esencial a la democracia y sobre todo el voto popular, universal. En la historia de Estados Unidos, esto de que el pueblo pueda decidir quiénes son sus funcionarios y sus presidentes
siempre ha sido problemático, porque desde los inicios de la nación había una gran desconfianza de si el pueblo estaba capacitado de votar. Solamente pueden votar los que tienen propiedad, la masa no educada no debería poder. Había unos temores incluso cuando se redacta la Constitución. Y por supuesto el tema racial ni les cuento. En un momento dado el voto negro apenas contaba 3/4 partes de lo que costaba un voto blanco. O sea que hay un problema racial de fondo, todavía sigue habiendo un problema de desconfianza, aunque se diga lo contrario, de que gane el que más votos tenga. De hecho, tienen un sistema donde no necesariamente es así. El sistema electoral, el colegio electoral, se gana a través de otros mecanismos, pero a lo mejor se pierde los votos numéricos. Trump, por ejemplo, no ganó, o sea, perdió por mucho incluso las elecciones. En el 2016. En el 2016, y llegó a ser presidente. Entonces, y lo mismo Bush con Gore. Y lo mismo Bush con Gore, porque... Pero esas son la razón fundamental es esa, y hay muchas razones por las cuales eso es así. Bueno, lo comento porque entonces uno dice, aparte del personaje, que ya hemos hablado de él y el país, yo creo que ya todo el mundo tiene una idea del personaje Trump, aparte del personaje, no nos puede extrañar que hayan litigios en Estados Unidos porque se quiera excluir votos, es decir, o porque se desconfíe de si se contaron unos votos bien o mal, porque en el fondo, repito, tampoco hay mucho interés, a veces, sobre todo en un sector de la sociedad norteamericana, en saber realmente quién más votos ganó, aunque se diga lo contrario. Eso es lo que permite que a una persona como Trump, al día de hoy, y no solo una persona como Trump, grandes sectores de la población norteamericana, de entre los que lo siguen, niegan todavía que Biden haya sido el que ganó. Y bueno, y eso se debe a que Trump sabía que iba a perder. Sabemos que Trump no quería perder y delineó una estrategia que tenía varios frentes. Uno de los frentes fue en aquellos sitios, Georgia, en aquellos sitios peleados, cercanos, donde creía que la lucha estaba por pocos votos, empezaron a encontrar, recuerdo que salían hasta videos de supuestamente urnas que se habían votado en los zafacones, personas que supuestamente habían votado 2 veces en diferentes procesos electorales de los estados. Toda una serie de Giuliani era el encargado de como la mano derecha de Trump para buscar todos esos asuntos. Pues lo que establece la ley es lo que en muchos de esos sitios se hizo. Se radicaron impugnaciones en los tribunales. Y todos y cada uno de las impugnaciones que se hicieron de las alegadas irregularidades en el proceso electoral, descontado que siempre hay alguna porque ningún sistema electoral es perfecto, pues no fueron acogidas por los tribunales, ni siquiera en aquellos tribunales, por ejemplo, federales, donde habían jueces que había nombrado el propio Trump. Y claro, el que un juez sea nombrado por Trump, no hay una relación causa-efecto, aunque hay una presunción, ¿verdad?, de que hay una inclinación a tener las mismas ideas de Trump. No necesariamente es así. Por suerte para la nación norteamericana y yo creo para el mundo, muchos de ellos, y muchas, no todas, muchos y muchas de ellas, pues se pusieron la toga bien puesta. Y esas impugnaciones no vieron evidencia y se las desestimaron. Así que todas esas impugnaciones, Ángel, se perdieron. Y ninguna llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, al menos como para que el tribunal decidiese verla. No valía la pena ver nada. O sea que ellos no apelaron ninguna de las decisiones. Yo no sé si llegaron a ir al circuito en algunas de ellas. No te podría afirmar eso. Lo que sí te puedo afirmar es que ninguna se ganó. No sé si finalmente en primera instancia o si algunos intentaron en los circuitos, pero no pudieron ganar ninguna. Y eso significa, por lo tanto, que por ahí no pudieron impugnar la ley, y eso explica otras estrategias que es las que todavía estamos incluso padeciendo las consecuencias hoy, como lo del 6 de enero. Okay. Ahora, ¿qué sucede con la iniciativa que hubo recientemente en el estado de Colorado, donde trataron de sacar a Trump de la papeleta para las primarias y obviamente para las elecciones del 24? Sí, bueno, se trató de invocar en algunos estados una disposición constitucional que hay en la enmienda 14 relacionada con la posibilidad
interpretando la Constitución como está, ¿verdad? Como leía, de que una persona insurrecta, y para esos fines que se consideraba que Trump había causado insurrección. Y eso se había aprobado en la Constitución de Estados Unidos pendiente a los resultados de la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil norteamericana, 1860 en adelante, produjo unas enmiendas constitucionales bien importantes en Estados Unidos. Es muy importante, sobre todo con relación al discrimen racial y otros temas. Pero una de ellas era evitar que estos confederacionistas que perdieron alguna vez intentasen volver al poder por maneras indirectas y apoderarse del gobierno federal. Pues esa enmienda un poco trata de excluir esa posibilidad. Nunca se había intentado invocar modernamente para por lo menos un presidente. Se trató una vez con un senador, pero modernamente para un presidente. Hasta que empezaron a aparecer interpretaciones, incluyendo juristas conservadores, que empezaron a plantear en escritos académicos y públicamente que esa enmienda podría invocarse por algún estado para evitar que se reconociera al candidato Trump en ese estado como candidato potencial a presidente de los Estados Unidos, y que ese poder lo tenía cada estado conforme a esa enmienda 14, descualificar. El Tribunal Supremo de Estados Unidos eventualmente resolvió esa cuestión y resolvió conforme muchos esperábamos. Es decir, aunque podía haber alguna evidencia histórica de que en efecto los estados podrían hacer eso, y podría haber alguna interpretación como la de estos académicos de que esta enmienda se podría extender a personas como Trump, que no ha sido convicto todavía de insurrección. Está acusado ahora mismo de una conspiración, pero nunca ha sido convicto como tal. Y habían razones para pensar si aplicaba o no al presidente de Estados Unidos por la definición de un funcionario, porque esa habla de funcionarios electos. Bueno, pues Trump todavía no había sido reelecto, si se podía entonces aplicar retroactivamente. Había todas unas razones para una posibilidad de que en efecto lo que decían estos académicos, incluso conservadores, de descartar a Trump, no tal calce, Ángel, el sistema establecido o algunos sectores están tratando de ver cómo salen de este delincuente, ¿verdad? Pero le está dando mucho trabajo, ¿verdad? Cierro la nota al calce. La situación llegó al Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos unánimemente, yo creo que prácticamente dijo, mira, por ahí no puede venir. La interpretación que hacemos es que esto no aplica a la situación que tenemos ahora ante nosotros. No hay manera de que lleguen a un candidato como es Trump por diferentes circunstancias. Interpretamos de otra manera esa enmienda 14 y esa no está disponible. Para que eso esté disponible, interpretan, tendría que haber una ley del Congreso que explique cómo es que se hace eso. Y como esa ley no existe, es decir, esa enmienda no es lo que se llama autoejecutable, tiene que haber, el Congreso tiene que actuar diciendo qué proceso se va a seguir, pues no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si 15 estados no quieren que Trump sea candidato y los otros 35 sí? Entonces, lo que va a haber en el día de las elecciones va a ser algo caótico. Y por eso interpreta el tribunal, aunque podría interpretarse que Trump, como presunto insurrecto, podría aplicarse la enmienda 14, dice, no lo vamos a hacer así, vamos a requerir que se establezca una ley en el Congreso, que establezca cómo es que se hace eso, y como eso no está, pues no la vamos a aplicar ahora. Y eso se resolvió así. Y a mí me parece lógico. Yo esta discusión la tenía mucho con algunos compañeras y compañeros constitucionalistas que decían, pero si es que hay eventos en la historia y se podría interpretar, y yo, bueno, puede interpretar lo que quiera, pero ese tribunal no lo va a hacer. Y no solo ese tribunal, sino hay liberales y conservadores, como quien dice, un tribunal buscando incrementar su capital de legitimidad, dijeron, no, así no puede ser. Claro, en el fondo, sobre todo los conservadores saben que el Congreso jamás va a aprobar esa ley, y mucho menos hacerlo retroactiva para aplicable al insurrecto Trump. Así que ahí quedó eso, Ángel. Ahí quedó ese. ¿Y qué hay del otro caso que sí está pendiente, el caso de la inmunidad? Sí, eso con relación a la inmunidad, que no tiene que ver con el proceso electoral, pero tiene que ver con cosas mucho más importantes que esa. Sí, bueno, pero lo que quieren es utilizar la inmunidad para parar el proceso de la insurrección, etcétera. Parte de la estrategia de
del acusado Trump. Otra cosa que uno no puede olvidarse es que este candidato oficial de presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, Donald Trump, es un acusado que está en la libre comunidad porque ha pagado fianza. ¿Sabes? Esto es un acusado corriendo para presidente, ¿verdad? Acusado en varias ocasiones. Tiene 4. Tiene 4 acusaciones y le quedan 4 acusaciones y le quedan 88 cargos. Le eliminaron 4 ahí que no hacían falta. Antes eran 92, ahora tiene 88. Casi nada. Parte de la estrategia, y cuando hablamos de estrategias de defensa, que incluye esa que tú me estás preguntando, que es realmente bien, bien fuerte si eso se da, y que yo tengo una teoría de por qué el Tribunal Supremo debería de ser unánime como lo fue en el otro, aquí sí va a decir que él no tiene inmunidad absoluta como está reclamando. Parte de su estrategia es, con más de, creo que ya va por 8 o 9 millones de dólares al mes pagando a abogados y abogadas, porque el pote, y que en gran parte viene de sus propios seguidores, es elaborar desde las defensas más extremas, como a mi juicio es esta, de que un presidente de Estados Unidos, porque no hay una decisión última del Supremo de Estados Unidos, porque es que nunca ha pasado, o sea, nunca ha habido un delincuente así que ha ocupado la presidencia, ha habido decisiones relacionadas con la inmunidad. Clinton no quería sentarse a tomar unas disposiciones por actuaciones de él, de hostigamiento sexual antes de ser el presidente. El Supremo le dijo, tienes que sentarte a una deposición. Ha habido varias instancias donde el Supremo ha dado a entender que no hay una inmunidad absoluta, al menos en casos civiles. El único caso que hubiésemos tenido la oportunidad de ver si en materia criminal, para darle la oportunidad al presidente a gobernar, que esa es la teoría detrás de darle algún tipo de inmunidad, que quiere decir no se le puede acusar por lo que haga, porque entonces no debería hacer muchas cosas, fue Nixon. Pero Nixon, cuando estaban próximos a acusarlo, como sabemos, renunció. Así que eso nunca se dio. Pero con Trump no. Trump está logrando, al menos en los 2, dimos que tiene 4 acusaciones con 88 cargos. 2 de ellas son federales, 2 estatales. Al menos en las 2 acusaciones federales, que es donde único puede invocar la inmunidad, está diciendo, como presidente, todo lo que yo hice, incluyendo esas cosas que hice después de las elecciones, pero todavía yo era presidente el 6 de enero, cualquier cosa que me quieran imputar a mí ahí, o lo que dicen que yo hice de llevarme unos documentos confidenciales a mi casa, cualquiera de esas 2, yo lo hice en mi capacidad oficial, porque para todos los efectos, todo lo que un presidente hace como presidente debe considerarse algo oficial, y las cosas oficiales de un presidente no pueden ser cuestionadas en los tribunales, aunque sean de naturaleza criminal. Eso, el quinto circuito, donde finalmente es la última decisión que tenemos sobre ese tema, la ha rechazado de plano. Dijo que es absurdo, eso es prácticamente reclamarse el rey. Se lo dice a sí mismo prácticamente el primer circuito. Rehúsa reconocer esa inmunidad absoluta en una decisión bien sólida y muy bien fundamentada de por qué no puede ser así. Porque le permitiría a él como presidente, por ejemplo, mandar a matar por razones oficiales a un contrincante político y está protegido por inmunidad. Y el circuito dice, ¿por qué no puede ser así? Recordemos la mentalidad de Trump. Trump decía que él sabe tanto y es tan poderoso que él podía caminar por Wall Street y hacer lo que quisiera y nadie se iba a atrever. Él dijo, matar a alguien en la Quinta Avenida y no me pasa nada. Porque él cree eso. Entonces, pero claro, eso lo tiene que llevar a una expresión jurídica cuando está acusado. Ya ha conseguido un grupo de abogados y abogadas, tiene 9 millones mensuales para conseguirlo, para que establezcan eso, que hay inmunidad absoluta. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, que el Supremo de Estados Unidos ha acogido la solicitud de revisión. Se dieron las argumentaciones orales. Se supone que antes del 30 de junio se resuelva. Creemos que va a ser mucho antes. Contrario al otro caso, yo estoy casi seguro de que lo va a perder. Y no se le va a reconocer la inmunidad absoluta y por lo tanto no la va a poder invocar en los 2 casos criminales federales que tiene pendiente. Y una de las razones por la cual no lo va a perder, además de lo estrictamente jurídico,
es de otra naturaleza, que tiene que ver, pues, como el tribunal ya le dio uno, por unanimidad, pues, para su legitimidad, no se lo va a dar. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Los procesos electorales y los tribunales supremos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la diferencia entre el proceso electoral de Puerto Rico y el de Estados Unidos. Hablamos de algunas iniciativas que trató Donald Trump cuando perdió las elecciones en 1920 y cómo todas estas iniciativas legales fracasaron. Ni una logró prevalecer en su punto de vista. Y hablamos también sobre los dos casos que han estado bien en las noticias en el Tribunal Supremo Federal, el de la cuestión del estado de Colorado, que podía sacar a algún candidato de unas primarias o de unas elecciones. Esa decisión fue por unanimidad del Tribunal Supremo, en el cual revocó la posición de Colorado y de otros estados también. Había otros estados también, creo que era Maine también, y habían otros que estaban en fila. Eso es así. Y hablamos que era el precedente de crear de que un estado puede determinar quién es el candidato federal en su estado. Es un precedente bien peligroso para Estados Unidos y crea un problema de gobernabilidad para ese país. Y hablamos del otro caso, el caso de la inmunidad, que está pendiente ahora mismo y se debe tener una respuesta antes del verano. Y en ese caso sería nefasto que una persona que fuera, no Donald Trump, cualquier presidente tuviera inmunidad de hacer cualquier cosa, mandar a matar a alguien, o sea, que no tuviera límite. Ahora, Carlos, en términos de Estados Unidos, ¿tú crees que este es el escenario electoral en términos del Tribunal Supremo, por lo menos hasta las elecciones, ¿verdad? No ha habido ningún otro caso y obviamente ya no daría tiempo para manejar ningún otro caso a estas alturas. Ahora, en el caso de Puerto Rico, hablemos sobre qué iniciativas se han tomado en términos de la ley electoral reciente y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y qué papel tú le ves al Tribunal Supremo en términos de esta ley electoral vigente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo creo que es una tragedia nacional y un poco una tragedia para la democracia que disfrutamos en Puerto Rico, disminuida o prestada por el Congreso, ponle los adjetivos que tú quieras, que a estas alturas sigamos con un código electoral que, si bien tiene algunas disposiciones importantes, bien redactadas, heredadas de códigos anteriores, en su conjunto tiene algunas disposiciones que dieron mucho trabajo en las últimas elecciones, particularmente las relacionadas con el voto adelantado, el voto ausente, el ordenar el registro electrónico que ya está pasando. Hay una serie de temas en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones que hicieron que después que de las elecciones de 2020 la opinión pública generalizada, por lo menos no prevenida en general de académicos y otros sectores, es que ese código tenía que ser enmendado, si no eliminado totalmente, y repensar la Comisión Estatal de Elecciones o un tribunal. Bueno, nada de eso sucedió por el problema disfuncional que tenemos, sobre todo en el Senado y en la Cámara, y la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
No hubo enmiendas fundamentales. Hubo unas en el 2023 relacionadas con el voto ausente para tratar de corregir algunos asuntos de lo que salieron en el 2023. Pero otros, por ejemplo, que va a la médula de todo, a la confianza que tiene que tener el país en su Comisión Estatal de Elecciones, pues no se corrigieron del todo. Por ejemplo, todavía al día de hoy, la Comisión Estatal de Elecciones está presidida por una presidenta alterna, que si bien fue confirmada por el Senado en su momento como presidenta alterna, fue confirmada dentro de un esquema donde siempre se ha denunciado que se reestructuró esa comisión y la presidencia a gusto del partido de gobierno. Entonces, si eso es así, si todavía hay mucha suspicacia de que las decisiones que se están tomando, algunas de ellas, por la presidencia no gozan de confiabilidad por el pueblo, pues ya eso apunta a que va a haber problemas en lo que viene. Tribunal Supremo de Puerto Rico. Bueno, el problema en materia electoral del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ha habido excepciones. Por ejemplo, fue declarado inconstitucional con sobrada razón la disposición del Código Electoral que decía, si los comisionados no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad?, con quién va a ser el presidente de la Comisión Estatal, como dice la ley, le tocaría entonces al gobernador nombrarla con la confirmación del Senado. Si el Senado no se pone de acuerdo, le tocaría al Tribunal Supremo nombrarlo. Porque esto yo creo que lo hemos discutido aquí antes, o si no, pues porque cuando lo aprobaron, que hay que recordar que este código que corre se aprobó sin consenso a última hora por la ex gobernadora estatutaria Wanda Vázquez, que se le pidió que no se hiciese para el ministro. Bueno, fue caótico. De las pocas veces que se ha aprobado un código electoral por el problema de la confianza que se hizo de una manera impuesta por el partido de gobierno. Bueno, pues ahí estamos, el Tribunal Supremo en eso, en ese caso en particular donde se impugnó, porque en efecto eso es absurdo, eso viola, eso no es absurdo, es inconstitucional poner al Tribunal Supremo a hacer nombramientos de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que la legislatura lo hizo confiado en que hay unos jueces y juezas que fueron nombrados por el partido de turno, olvidándose que esos jueces y juezas, yo creo que en muchos casos, en materia electoral a veces uno pierde un poco de confianza, pues tienen su toga bien puesta y ahí resolvieron como tenía que resolver y declararon que eso es inconstitucional. Pero eso tuvo una consecuencia. Si eso es inconstitucional, entonces le toca al gobernador entonces nombrar a un presidente, que es lo que hubieran estado esperando y que la cosa funcione. Pero como hay el problema que hay entre rama legislativa y primer ejecutivo, nunca se pudieron poner de acuerdo en un posible sustituto. Y la ley entonces establece que la presidenta es la que vimos, la presidenta alterna. Por ahí surgió un conflicto. Hay un conflicto porque hasta cuándo iba a estar o podía continuar ella como alterna. Era como se había hecho con otros funcionarios, que tan pronto terminara la sesión legislativa quedaba vacante para forzar a las fuerzas políticas a lograr un consenso, o va a estar ahí hasta que se nombre su sustituto o su sustituta. Pues el Tribunal Supremo resolvió, a mi juicio equivocadamente, siguiendo los consejos que habían dado otros constitucionalistas o otros, ¿verdad?, de críticas a decisiones anteriores del Tribunal Supremo, que la presidenta alterna puede seguir ahí indefinidamente hasta que se nombre su sustituto. Yo creo que eso era un problema de separación de poderes, pero en eso el Tribunal Supremo falló. Y ese es el tipo de decisiones que a mí me ponen inquieto cuando sé que tiene pendiente el Tribunal Supremo asuntos relacionados con el derecho electoral. Porque cuando un tribunal en un tema electoral se divide claramente entre aquellos y aquellas que fueron nombrados por determinado partido de turno y aquellos que fueron nombrados por otro, pues hay la suspicacia de si realmente se está resolviendo conforme el Estado ha dicho estrictamente, de manera que el pueblo no pierda confianza en sus elecciones. Y hay el historial
fuera de estos dos casos que acabo de decir, ya le dije, esta última decisión, que es la más reciente, que permite a la presidenta alterna, que da la casualidad, que es una jueza que fue nombrada por el partido que está de turno. Yo no voy a entrar en los méritos de si está haciendo administrativamente su trabajo o no, pues eso le toca a los especialistas saberlo, pero tiene una mácula de la crítica que hay en la ley electoral de por qué finalmente fue la persona nombrada, no fue el producto de un consenso, aunque lo aprobaron finalmente como presidenta alterna anteriormente. Cuando uno empieza a examinar o repasar, Ángel y amigos radioyentes, algunas de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, particularmente relacionadas con el evento electoral del 2020, algunas decisiones antes de e inmediatamente después relacionadas con el conteo de votos, relacionadas, por ejemplo, con qué hacer con la manera como se contabiliza el voto adelantado. Algunas controversias que había, por ejemplo, una bien particular, en un momento dado no se quiere seguir contando los votos en el escrutinio porque los comisionados electorales decían no podemos contar ni abrir maletines hasta que no tengamos la lista de los votos adelantados para ver quiénes son los que se supone que estén o no estén ahí. Y el Tribunal Supremo, no, que se cuenten. Y estableció una lista de cosas que había que hacer, supliendo un poco la deficiencia de ese código electoral. Pues ahí uno pierde confianza, porque a quien convenía en última instancia esa votación, pues iba a ser justamente al partido en el poder. Así es que ese código, que en muchos aspectos son deficientes, van a llegar a muchos asuntos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, como han llegado algunos en los últimos años. Por ejemplo, nunca quiso ver ni acogió el cerciorari donde se cuestionaba la elección de Miguel Romero frente a las impugnaciones que hacía Natal Albelo. Eso no se quiso ver. Pero por otro lado, cuando la alcaldesa, pendiente a ver qué pasaba con eso, no quería reunir su comité de transición hasta que no se resolviera eso, le ordenó que hiciera la transición aunque todavía no estuviese resuelto. Hay una serie de temas que generaron disidencias muy fuertes, cuestionando la integridad de la decisión, que hacen que uno en materia electoral tenga que preocuparse de frente a una ley tan deficiente, con algunos casos que a mí me preocupan, que finalmente es lo que va a producir el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y esto es importante, lo podemos hablar más adelante, porque hay varios asuntos que van a salir en este proceso electoral que yo creo que eventualmente van a terminar en los tribunales y eventualmente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora, estos se pueden apelar a los Estados Unidos, ¿no? No, depende. Depende de lo que se trate. Se puede ir en revisión. Recuérdate que Estados Unidos solamente se va del Supremo de un estado en cerciorari, es decir, el Supremo lo quiere ver. Pero tiene que estar involucrado una cuestión federal. Y para que esté involucrado una cuestión federal tiene que haber una ley federal por el medio, que hay una que se llama el Voting Rights Act, que hay unas cosas que pueden y no pueden hacer los estados con relación a los electores que votaron en las últimas elecciones, que se los quieren excluir automáticamente si no votaron en la próxima. Ahí se violaría el voting. Hay unas leyes federales que inciden en algunos procesos estatales. Si hubiera alguno de esos, podría llevarse. Si hubiera un planteamiento de que en el ejercicio de la votación hubo un problema de una violación de un derecho fundamental, que no incluye el derecho al voto como tal, ya te dije, ese no es un derecho fundamental federal, pero que incluye un problema de libertad de expresión, de libertad de asociación, de igual interpretación de las leyes, podría ser. Pero muy poco probable. De hecho, salvo el caso de PPD versus Rodríguez de hace muchos años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se le ha llevado un caso, ni por cerciorar, ni cuando se iba por apelación relacionado con una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia electoral. O sea que la probabilidad de que la decisión que tome el Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia del Código Electoral puertorriqueño sea final y firme es muy alta. Ahora, ¿y si se llevara al Tribunal Federal, como fue el caso de la elección de Aníbal Acevedo Vilá? Sí, habría que encontrar, vuelvo y te digo, habría que encontrar una causa de acción federal dentro de una de esas leyes federales o que se viola algún derecho constitucional federal. Habría que ver. No es fácil, por lo que te digo. En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la jurisdicción federal, hay también
un poco una norma no escrita, por lo que decía ahorita, que estos procesos electorales estatales se dejen en manos de los estados o los territorios. No es que esté cerrado, hay leyes federales que hay que cumplir, hay derechos fundamentales con los que no se puede excluir, pero ya veremos. Te voy a dar un ejemplo que quizás la podemos hablar ahorita, pero el mismo caso ahora que está pendiente con relación al movimiento Victoria Ciudadana y excluirlos. La decisión que se tomó en primera instancia produce, interesantemente, ante el recurso de apelación que tienen ante el circuito de apelaciones, han levantado algo que no lo levantaron en primera instancia porque no se había producido. Es que están planteando que la decisión que ha tomado el tribunal de primera instancia viola el derecho de asociación. Y eso es un derecho constitucional federal también. Así que ahí hay un tema interesante de qué podría pasar eventualmente si esto llega al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin efecto se ha levantado una posible violación de un derecho fundamental federal que pudiese en su día llevarse al Supremo Estado. Que creo que no va a pasar porque no va a haber tiempo para nada de eso. Pero ahí hay un asunto interesantísimo que ha surgido de momento, ¿verdad? Porque la interpretación que se quiere dar de los procesos electorales de cada partido, es decir, particularmente los temas primaristas, que en efecto la ley electoral rige, y el Supremo de Estados Unidos ha dicho que podría ser, pero hay que tener mucho cuidado del Estado, en este caso el territorio, tiene que tener mucho cuidado de cuánto se mete en los procesos internos de los partidos, porque en última instancia, los radioyentes, Ángel, debemos recordar que los partidos políticos son instituciones privadas, donde el gobierno no puede decirme cómo yo me organizo. El gobierno en teoría no me puede decir si yo quiero tener una organización política donde existe el centralismo democrático que decían antes en los países socialistas, es decir, donde va lo que yo diga y se acabó. O si yo quiero tener un movimiento político de determinada idea o conceptos religiosos, y excluyendo a otros, si decide meter. Son organizaciones privadas. El problema es cuando deciden participar del proceso electoral y empiezan a recibir fondos donde de momento hay problemas constitucionales. Bueno, pues ya veremos. En este caso, eso es parte de lo que está planteado en ese caso que mencionábamos ahorita, de la exclusión de los candidatos de Victoria Ciudadana, además de un problema de la interpretación de la ley y la deferencia que hay que tener hacia la Comisión Estatal de Elecciones. Podría haber un issue interesante de derechos fundamentales federales que en su día, quién sabe, poco probable, termine en un sitio más allá del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero no sabemos. Carlos, y hablando del Tribunal Supremo, recuérdale a nuestros radioescuchas el papel que jugó el Tribunal Supremo luego de Ricky Rosselló, y entra toda esta controversia con Wanda y con Pedro Pierluisi, quien llegó a estar en la Fortaleza un día o dos, y el Tribunal Supremo lo saca. Eso fue un caso bien interesante, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como yo digo, hizo lo que tenía que hacer. Yo me sentí muy confiado y muy orgulloso de mi tribunal. Fue unánime prácticamente, porque, como yo digo, se ajustaron bien la toga unos y otras y rechazaron la interpretación absurda que pretendía el entonces secretario de Estado Pierluisi. Aquí se dio la anomalía, como sabemos, que una vez el gobernador Rosselló, hijo, renuncia o es despedido por el pueblo, ¿verdad? Entra en acción varias disposiciones constitucionales y de ley. La constitucional dice que si el gobernador, por las razones que sea, renuncia, se enferma, muere, el secretario de Estado es el gobernador. Y eso está, pasa a hacerlo, no tiene que ir al Senado, él es el gobernador. Pero la ley dice, hay una ley que dice, porque la Constitución lo permite, que en caso de que el secretario de Estado no pueda, pues entra un orden de sucesión. ¿Quién puede ser el próximo? Y por ahí los empieza a establecer. Si el secretario de Estado no puede, por diferentes circunstancias,
va a ser el secretario de Justicia. Si el secretario de Justicia no puede, pues va a ser el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda no puede, por ahí sí, llega hasta el secretario de Educación y otros miembros del gabinete. Cuando Ricky Rosselló renuncia, se supone que sea el secretario de Estado. Pero ¿qué pasa? Que no hay secretario de Estado en propiedad. Está nominado Pierluisi, pero el Senado y la Cámara todavía no lo han aprobado. Uno de ellos no lo había aprobado. ¿Y qué significa eso? Que ese es uno de esos nombramientos, el de secretario de Estado, precisamente porque podría ser gobernador sin tener que ir al Senado para nada. Necesita la confirmación de los dos. Frente al vacío que hay, cuando renuncia Rosselló hijo, el grupo de Pedro Pierluisi y que lo asesoraba interpreta unas disposiciones ahí de la ley esa sucesoral que le da a entender a ellos que aun cuando él como secretario de Estado no había sido confirmado aún por las dos cámaras, él tenía derecho a ser gobernador, sin que eso pasase por el crisol finalmente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y no solo tenía derecho a ser gobernador, sino que juramentó como gobernador. De hecho, en su casa o en la casa de la hermana, y comienza a ejercer gobernador. Por supuesto, el asunto terminó en los tribunales, porque las cámaras, creo que fue el presidente del Senado, reclamó su poder de confirmación o rechazo de quien quiera que fuera el secretario de Estado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de manera unánime, establece que si se aceptase que un secretario de Estado designado pero aún no confirmado por Cámara y Senado para ser gobernador, se estaría violentando la prerrogativa de las cámaras de pasar juicio sobre quién es el secretario de Estado. Y se violentaría todo el espíritu de la Constitución y de la ley sucesoral. Y por lo tanto anula ese nombramiento y dice aquí tiene que entrar lo que dispone la ley sucesoral. A quien le toca ahora es a la secretaria de Justicia. Y por eso es que Wanda Vázquez, que era secretaria de Justicia, adviene gobernadora. Le llamamos la gobernadora estatutaria. Es decir, pues no fue electa, no fue designada. Yo le llamo la gobernadora estatutaria. Y irónicamente, encontrarse ahora con unas acusaciones federales y juicio que surge después de ella salir de la gobernación. Puede salir de la gobernación y eso está ahí pendiente, ¿verdad?, de todo esto. E irónicamente también, finalmente, quien termina siendo gobernador es también el gobernador Pierluisi. Esta vez no porque él quiso, por interpretación, ¿verdad?, de la ley, sino porque el pueblo lo eligió. Aunque con el porciento más bajo en la historia, pero ese es nuestro sistema. Carlos, recientemente han surgido unos casos, unas acusaciones, uno de un votante que dice que apareció que votó y él no votó. Uh-huh. Y otro, la cantidad de muertos que todavía están inscritos, que es una cantidad como 20,000 muertos que están inscritos en la lista electoral. ¿Cómo tú ves eso a la luz de tu comentario de la falta de legitimidad o credibilidad que tiene todo el proceso electoral de Puerto Rico ahora? Esos son manifestaciones de que en esa comisión, por diferentes razones, una de ellas es la que acabo de mencionar ahorita, ha habido una cabeza en propiedad de hace tiempo, ha habido mucho pugilato interno. Esto había que resolverlo a los meses después de las elecciones. Todavía al día de hoy hay quejas como las que acabas de mencionar. Gente recibiendo cartas. Porque fíjate qué cosa más interesante ha sucedido. Que desde finales del año pasado entra en vigor una de las disposiciones de la ley electoral que crea el llamado lista, ¿cómo que se le llama? Inscripción electrónica. ¿Y qué quiere decir la inscripción electrónica? Tiene un nombre. Parte del código electoral nuevo, entre comillas, es que se intenta modernizar, hay que moverse en su día, por ejemplo, hasta la propia papeleta que sea electrónica, no como ahora que sigue siendo física y se mete en las máquinas estas que cuenta, sino que la propia papeleta. Pero una de las cosas que estaba atrasado y que se decidió hacer es la llamada inscripción electrónica. ¿Y qué quiere decir eso? El sistema electoral puertorriqueño en estos momentos le permite a usted, si se ha mudado
si regresó de Estados Unidos, si lo que sea, si usted necesita hacer un cambio en su registro electoral, ya no hay que hacer lo que se hacía antes, meterse en la junta de inscripción local de su pueblo. De hecho, más probable es que no lo encuentre porque la mayoría está cerrada. Porque se supone que usted lo puede hacer ahora todo desde su casa, incluyendo desde su teléfono. Pero todavía no ha empezado totalmente la solución para hacer eso, porque desde un punto de vista tecnológico, aunque ha habido grandes avances, la comisión no ha podido poner a prueba lo que está pasando. Si eso no ha sido así, imagínate con relación a lo que ya había. Entonces empiezan a haber discrepancias como esta, porque ahí hay algo que está operando solo, que el sistema no está pudiendo dar respuestas adecuadas. Una última pregunta, Carlos, que no tenemos la contestación, pero es, ¿por qué si esta ley electoral reciente, la que aprobó Wanda Vázquez, está en la médula del problema de legitimidad y credibilidad del proceso electoral de Puerto Rico, la legislatura no controlada por el gobernador no revocó esa ley? Sí. ¿Okay? Se habla de que es porque Pedro Pierluisi lo hubiera vetado, ¿verdad? Pero hay formas de uno poder haber bregado eso y sin embargo no lo hicieron. Sí, a mí eso me parece un error histórico. Hay que recordar los esfuerzos que empezó a hacer el representante Varela. Eso es así, él hizo unas comisiones pero no pasó bipartitas, nada. Pero dentro de su propio partido. No pasó nada. Y entonces, ¿por qué no pasó? Bueno, porque yo creo que entre las cámaras y el gobernador ahí hubo otros tipos de conversaciones y negociaciones y en el medio quedó el proceso electoral. En el programa de hoy hemos discutido el proceso electoral y cómo el Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico ha estado envuelto mencionamos que en el caso de Estados Unidos, las elecciones del 2000, yo creo que es el caso más dramático en el cual el candidato a la presidencia, George Bush, es electo en un estado de que su hermano gobernaba y una secretaria de Estado que respondía al hermano. Y más aún cuando se lleva el caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo decide 5-4, con unos candidatos que había nombrado el padre del candidato a presidente. Yo creo que eso manchó en realidad todo el proceso electoral de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, pues hemos tenido distintos eventos, desde lo que mencionamos, la renuncia de Ricky Rosselló y lo que sucedió en términos de Pedro Pierluisi, que aunque eso no es el proceso electoral per se, tiene que ver porque Ricky había sido electo gobernador y fue echado de la gobernación. Y vemos cómo esta nueva ley electoral desgraciadamente mancha también el sistema de Puerto Rico, que era un sistema que era un modelo para otros países. Ahora tendremos que ver qué actitud tiene el Tribunal Supremo ante los casos que van a surgir a raíz de estas elecciones. Gracias, Carlos. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.